Buenos días a todos. Mi nombre es Hugo Juan Camilo Clavijo, yo soy residente de tercer año de neurocirugía y vamos a tener nuestra charla de columna del día de hoy. Vamos a empezar con un caso clínico de un tumor espinal. La historia clínica del paciente es un paciente masculino de 30 años, tiene un dolor radicular en la parte alta del tórax, una historia de una paraparesia como progresiva y signos de mielopatía. Para los R1, ¿algún dato adicional que quisieran conocer y solicitaría alguna imagen? Buenos días. Bueno, tenemos un paciente de 30 años que tiene un déficit neurológico, unas banderas rojas. Indagaríamos pues, acerca de la historia clínica, factores de riesgo, antecedentes y al examen físico, si tiene un nivel sensitivo, alteración en esfínteres, le pediría una resonancia contrastada de columna total. Listo, Charles, no tiene historia de nada más. Tiene un nivel sensitivo también, torácico más o menos a nivel de T4, más o menos. ¿Listo? Entonces, aquí está la imagen que solicitaste. Para el R2, la lectura de la imagen, qué sospecha y si solicitaría algún estudio adicional. Bueno, buenos días. Hugo nos acaba de presentar una resonancia de columna dorsal. En las primeras secuencias que nos mostró, un T1, T2, en el cual vemos una lesión hiperintensa en el lado izquierdo, aproximadamente, no alcanza a contar, es como T4, más o menos, T3, T4. Que vemos que en el T1 era hipointensa. Y llama la atención pues que tiene un aumento del tamaño foraminal del lado izquierdo y que hay compromiso de ese pedículo de ese lado. Lo otro que vemos es que tiene un realce pues no completo de la lesión, sino en algunas zonas en el T1 contrastado y genera pues compresión y rechazo del cordón medular hacia la derecha. Me impresiona que pues en algunas secuencias la parte como más superior, más cefálica se ve como extradural, pero sí impresiona ser más intradural la lesión, pero extramedular. Yo pensaría como primera opción por la ubicación y pues las características que estaba mencionando que puede ser un schwannoma. En cuanto a alguna otra imagen adicional, pues lo único que pensaría sería una tomografía para ver cómo están los elementos posteriores pues en ese nivel, pero de resto no creería otra. Listo, Sebas. Esa es la lectura, se los pongo de una vez, y la resonancia de la columna completa que habían solicitado, en donde no hay más lesiones, solamente está esa. Y la lectura sugiere efectivamente pues un schwannoma espinal. Ahí dejándoles esa imagen para los R4, ¿qué propuesta de manejo tienen? Hugo, yo creo que primera opción, una biopsia. Por la ubicación, creo que la podrían hacer por tomografía, ahí pues extrapleural, bajo riesgo pues de lesionar por alguna estructura. La pediría primero una biopsia entonces percutánea y en base a la patología definiría ya el manejo. Hugo, yo tengo una pregunta. Listo, Santi. Entonces, Hugo, ¿ahí me escuchas? efectivamente, digamos que le hicimos una biopsia y lo que se reporta a pesar de los hallazgos pues, que se veían en la imagen y en la lectura es la presencia pues, de una lesión que sugiere un origen notocordal, y ya en la inmunohistoquímica sugiere un cordoma convencional.
un brachyury pues, positivo, que es muy específico pues, para este tipo de tumores. Entonces, dejando ahí estas imágenes para otro de los R4, solicitaría algún estudio adicional, cambiaría, pues, qué conducta terapéutica tendría y qué abordaje haría. Ahí les dejo también las... Bueno, no. Pues ahí pone muy bien la clasificación de Enekin. En este caso ya sería extracompartimental y recordemos que cuando hay invasión del espacio ya como tal epidural de una lesión, no se podría considerar como que esté compartimentalizada. Entonces digamos que una resección en bloque, que es lo ideal en este tipo de tumores, no sería posible, pues cierto. Consideraría yo que no alcancé a escuchar cómo era la clínica, pero por el tipo de lesión y por la ubicación y cómo está desplazado el saco y la médula, consideraría una fijación, una descompresión, una sustracción pues, vehicular unilateral para terminar de descomprimir a este lado y ya vigilancia y posiblemente terapias adicionales. ¿Tendrías algún estudio adicional en la parte de la resonancia? Sí, pues estudios de extensión para que no tengan otro lado. Listo. Y antes de que digamos pues que de entrada hubo un problema con la patología, realmente aunque es raro pues el componente extradural puro, sí están reportados, incluso hay unos componentes intradurales puros de cordomas. Entonces no es un caso muy típico, pero sí está reportado, sí existe y el brachyury le da muchísima especificidad a ese diagnóstico. Lo que decía Juan Camilo, pues realmente basado en el Enekin, pero en el compromiso pues, que tiene epidural, pues una resección en bloque, que sería lo ideal para estos tipos de tumores extracompartimentales, no sería pues como, no se podría conseguir márgenes amplios, que es lo que se busca en la resección en bloque. Y en el Western Biagini, pues un compromiso del espacio epidural es D, están entre los cuadrantes 12 y 5, una localización torácica alta, digamos que uno podría intentarlo, pero realmente la resección va a ser marginal o intralesional. Entonces, ¿qué abordaje se le hizo a este paciente? Una instrumentación T2 bilateral, T3 derecho, T5 y T6 bilateral, y por vía extracavitaria, una arteriotomía parcial, una resección pues, del pedículo pues, y de esos cuadrantes posteriores de ese lado, y del espacio epidural, no se retiró pues, la dura madre, una resección pues, que entrara en equinina apropiada para ese tipo de tumor, bajo neuromonitoreo con un sangrado aproximado a 2000 cc. Ahí están las imágenes pues, como de la artrodesis posoperatoria. Estas son las imágenes posoperatorias. Aquí vemos pues en la tomografía lo que se retiró del componente óseo para poder hacerlo. Y en la resonancia posoperatoria más o menos 2 meses después. Ya conociendo esa patología, conociendo conociendo esta resonancia, viendo que acá no hay residuo ni nada, lo enviarían para algún tipo de adyuvancia de R3 en adelante. Digamos que luego, si la patología es un cordoma, digamos que ahí lo más importante para tener en cuenta el pronóstico son los márgenes de la lesión. O sea, si hubo márgenes positivos y claramente pues sí, porque si no pudieron hacer una resección completa con dura madre. Me preocupa ahí también es la pleura, cómo manejaron la pleura y no se tocó pues márgenes positivos. Entonces en ese caso pues realmente yo no sé si ese paciente se beneficiaría pues de radioterapia o alguna ayudancia, pero sé que el riesgo pues, de recaída es alto. Realmente no recuerdo si a esos pacientes se les da radioterapia. Listo. Entonces, a este paciente se envió por ese componente intralesional a radiocirugía, que es lo que tenemos acá. Se le dieron pues sus dosis tanto al lecho como a un área alrededor. Y a los 4 años, que es lo que lleva el seguimiento de ese paciente hasta el momento, estas son las imágenes. Realmente no hay evidencia de recaída hasta el momento, 4 años después de la cirugía. Posoperatorio inmediato, realmente desde entrada mejoría de la fuerza de miembros inferiores y de la sensibilidad, que era parte de lo que se quejaba, y se le han hecho resonancias seriadas cada 6 a 12 meses. La última fue en junio del 26, 4 años después más o menos de la cirugía, y sigue sin
recaída. Entonces, el tema del día de hoy específicamente de tumores, vamos a hablar de cordomas de la columna móvil. Entonces, hablando de tumores primarios de columna, los tumores en columna, el 90% son metástasis, los primarios son solamente el 10%, son 4 a 13% de todos los tumores óseos del cuerpo, el 65% más o menos son benignos y el 35% malignos. La incidencia más o menos es de 2.5 a 8.5 por cada 100.000 personas año, 7.500 casos nuevos en Estados Unidos al año, y los malignos en particular son 3 de cada millón de personas en el mundo, más o menos. Entonces es una patología relativamente infrecuente. El tumor benigno más común es el hemangioma, hasta el 30% de la población, y dentro de los tumores que se consideran malignos y localmente agresivos, pero pues el cordoma lo meten más dentro del grupo de maligno que de localmente agresivo, aunque el KI67, como vieron ahorita, puede ser muy bajito. Es en unos estudios de algunas series quirúrgicas, sobre todo, el más frecuente, y en otros el tercero o el cuarto. Este, que es un estudio del CIR, pues de un registro del CIR, es el cuarto más frecuente dentro de los tumores malignos, más o menos el 22%, el 30%, hasta 37% en algunas series de tratamiento quirúrgico. Específicamente, pues lo clasifican como un tumor localmente agresivo, pero sí tiene potencial de metástasis, lo que pasa es que es bajito. Entonces, generalmente lo incluyen en el grupo de tumores malignos. La incidencia es 0.05 por cada 100.000 personas año, 2 a 4% de los tumores primarios de columna, una predominancia masculina del 58% en unos estudios en los que más igualados está y en otros de 2 a 1, más frecuente pues en hombres. Pacientes más o menos entre los 40 y los 60 años, promedio de los 55 años, y los caucásicos son más afectados pues que por ejemplo los afrodescendientes en los estudios pues, epidemiológicos. La localización, el 41% son en la base del cráneo, el 31% en el sacro y el 28% en columna móvil. Es más común los cordomas que los condrosarcomas y los osteosarcomas en columna móvil. Al momento del diagnóstico, el 72% es enfermedad localizada, el 20% es localmente avanzada, el 7% es enfermedad metastásica. Y en el seguimiento, dependiendo de la serie que se coja y el tiempo del seguimiento, hasta 40% pueden haber desarrollado una progresión que no es necesariamente local, sino a distancia. Con hasta 40% de riesgo. Y la sobrevida global, el de columna móvil, es como el intermedio entre el de la base del cráneo y los del sacro, más o menos 95 meses en la base de datos del CIR. En la columna móvil como tal, la columna cervical y la columna lumbar son lo más afectados. Columna cervical hasta el 29 al 35%, más común en C2, que ya vamos a ver en el origen del tumor. La columna dorsal del 13 al 15% y la columna lumbar del 50 al 57%, y más hacia, en este estudio, por ejemplo, de 50 pacientes de Oriani, la mayoría de los cervicales en C2 y los lumbares altos, L1, L2 y L3 son los más frecuentes. El 58% son un compromiso de vértebra única y el 42% un compromiso de múltiples vértebras. Y en general son casos esporádicos, no tienen factores de riesgo familiares, pero sí hay algunos casos, sobre todo por ejemplo en niños o en personas jóvenes, que están relacionados con esclerosis tuberosa o mutaciones del gen TBXT. En cuanto a la patogénesis, pues sabemos que es un tumor notocordal, es derivado pues de remanentes de la notocorda, que recordemos que en la embriología pues tiene como una función de guía para el esqueleto axial y el desarrollo del tubo neural, que va desde el sacro hasta el dorso ocelar, y eso explica pues la localización pues potencial de los cordomas. Normalmente la notocorda hace una involución quedando solamente algunos remanentes en el núcleo pulposo y podrían quedar algunos remanentes en la odontoides, que es parte del sitio donde más aparece, y en el sacro. Y aunque la transformación pues, tumoral no es muy clara, sí parece que vestigios atípicos de la notocorda son los que van a sobreexpresar el brachyury, y esto va a llevar pues como a toda la formación tumoral y toda la tumorogénesis junto con otras mutaciones. Como vemos, hay muchas vías implicadas que se han estudiado pues desde el punto de vista molecular sin entrar en detalles, pero todas tienen de una u otra manera un efecto sobre el brachyury, que es como la marcación más importante de estas células notocordales para que prolifere el cordoma, no haga apoptosis y entonces continúe pues como la tumorigénesis. En cuanto a la clínica, el dolor axial, en el 70 al 80% de los casos, inicialmente puede ser inespecífico, a medida que va creciendo, empieza a tener pues características mecánicas y los síntomas entonces son más insidiosos, de meses o incluso años, dependiendo pues de la velocidad de crecimiento en particular de ese tumor. El dolor radicular, mielopatía en el 20 hasta el 45% de los casos, que varía según la localización, disfunciones de esfínteres, los cervicales también con el crecimiento anterior pueden generar disfagia, y
Usualmente al momento del diagnóstico, como se ven en muchas de las series de tratamiento, ya el tumor ha alcanzado tamaño importante, más o menos 4 centímetros es más o menos el tamaño al momento del diagnóstico. En resonancia hablamos de una lesión que es en el T1 es heterogénea, pero generalmente predomina lo hipointenso, como vemos ahora en el caso, y áreas hiperintensas por sangrado o tejido mucoide. El T2 generalmente es muy hiperintenso, como vimos en la imagen ahorita, y el T1 contrastado, el realce puede ser leve a moderado, si tiene realce, es heterogéneo o en panal de abeja, si lo describen, y puede tener áreas de hemorragia en las secuencias de susceptibilidad. La tomografía, que es parte de lo que se hace para uno evaluar, porque normalmente es un tumor óseo, es una lesión lítica que expande el tejido blando, bien delimitada, y puede o no tener márgenes escleróticos dentro del hueso. Y calcificaciones óseas que se considera que no son calcificaciones heterotópicas, sino más bien secuestros óseos que quedan dentro del tumor. Y está descrito que cuando hay compromiso de varios cuerpos puede pasar a través del foramen y también un aspecto de reloj de arejna o de mancuerna que no es exclusivo entonces de los schwannomas. Aquí hay algunas imágenes. Por ejemplo, la columna subaxial, T1 hipointenso, T2 hiperintenso, pero como moteado, y la salida que tiene hacia el espacio desde el hueso y hacia el espacio prevertebral. Otro lumbar, que aunque en la imagen parece inicialmente únicamente epidural, se ve que en el resto de la imagen también tiene su componente óseo, que no es el caso pues del caso que revisamos ahora. Y que es donde uno más imágenes se encuentra realmente, que es toda la parte del sacro, es cómo se comporta hipointenso en el T1, ¿cierto? Cómo se comporta en la tomografía, como dentro del tumor parte de la calcificación, y cómo se va expandiendo, pero se ve claramente delimitado hacia el tejido blando. Los diferenciales en este tipo de tumores son muy grandes. Lo primero, pues siempre son las metástasis, por lo que les decía que es muchísimo más frecuente que un tumor en la columna sea una metástasis. Pero una vez descartado esto con los estudios de extensión que ya vamos a ver, realmente dentro de los tumores primarios hay varios que pueden tener aspectos relativamente similares en ciertos contextos. El tumor de células gigantes, que también se considera pues, un tumor localmente agresivo, también tiene hallazgos líticos, T1 y T2 hipointenso, y realce pues, de las áreas hemorrágicas, los condrosarcomas, los sarcomas de Ewing, pero estos generalmente por la epidemiología son pacientes mucho más jóvenes. El mieloma múltiple, cuando debuta pues, con un plasmocitoma, y los osteosarcomas, que pueden tener características en resonancia similares. Digamos que algunas pistas que le dan a uno para diferenciarlos: los condrosarcomas son más de elementos posteriores que del cuerpo mismo y son más comunes en columna torácica. Vimos que el cordoma es más de columna cervical y lumbar, pero pues lo uno no excluye lo otro. Y el patrón de calcificación en anillos y arcos. Los tumores de células gigantes, que son más de mujeres que de hombres, más en sacro y en columna torácica, y la imagen de burbuja de jabón. El osteosarcoma, pacientes un poquito más jóvenes, como el paciente pues realmente del caso, entre los 30 y los 40 años, y en TAC las lesiones pueden ser mixtas, pero pueden tener algún componente blástico, que también lo puede ayudar a uno a diferenciarlos. Y las metástasis, que usualmente son múltiples, pero puede haber metástasis únicas. Y lo que les decía, sí hay casos reportados de cordomas extraóseos, como es el caso del caso que revisamos ahora, que realmente no tiene un componente propiamente óseo, sino que está todo epidural. Y aquí una revisión pues, de la literatura, más o menos ellos encontraron 23 casos para 2023 y encontraron pues, que esos pacientes tienen mejor pronóstico de recurrencia que los casos convencionales, que es lo que está allá arriba. Este paciente lo estudiaron, fue por una infección y se les apareció pues, acá el componente epidural. Histopatológicamente son tumores sólidos, gelatinosos, polilobulados que se originan en el hueso, se extienden por fuera de la cortical e invaden el tejido blando. Y la superficie que cortan, cuando la cortan, dicen que es gelatinosa o condroide. Son varios los subtipos histológicos, digamos que el convencional son lóbulos separados por septos fibrosos, células fisalíforas que son grandes, eosinófilas, con un citoplasma como vaculado de burbuja. Inclusiones nucleares pueden tener y por lo que les decía que lo consideran localmente agresivo, realmente bajas o ausentes mitosis, que también es el caso pues, del caso clínico que vimos. Así se ve el cordoma convencional, ahí con sus septos, con sus lóbulos, y las células fisalíforas. La variante condroide, que lo que tiene es una matriz que simula el cartílago hialino, y entonces eso hace que el diferencial con el condrosarcoma sea importante, pero sí es casi siempre de base de cráneo. Los cordomas desdiferenciados, que ya tienen un grado más alto, que pues el desdiferenciado es bifásico, tiene un área convencional y un área sarcomatosa de alto grado, y el brachyury se conserva solo en las áreas que están diferenciadas del convencional, pero sigue siendo el marcador que le permite uno hacer el diagnóstico, porque estas áreas sarcomatosas hacen que haya que hacer el diferencial entonces con los osteosarcomas.
y que en los pacientes que ya han sido irradiados cuando han vuelto a ser operados en una recurrencia, cuando inicialmente eran clásicos, pues como tradicionales o clásicos, el cordoma desdiferenciado empieza a aparecer en las zonas irradiadas. Y el pobremente diferenciado, que son lesiones epiteloides, una morfología rhabdoide local, no tienen células fisalíforas y ya perdieron el INI1, pero todavía retienen algunas de las células, el brachyury, que es el que le permite uno hacer realmente el diferencial en estos casos. Aquí vemos, pues, por ejemplo, con su matriz condroide. Y hay unas sutiles diferencias, pues, entre los diferentes. La edad de aparición, pues, que el condroide es un poquitico más joven, pero también es más de base de cráneo. El convencional, que es más o menos de los 55 años, lo que hablamos en general, que es el que más vamos a ver. El desdiferenciado, que es un poquitico más viejito, 61 años, y el pobremente diferenciado, que es más de niños. Y los marcadores, pues en realidad lo que le permite a uno hacer la clasificación es el cóctel de citocreatina, el S100, el brachyury y el SMART-CB1 o INI1. Y el grado de metástasis, pues también depende del grado histológico. Entonces, los desdiferenciados y los pobremente diferenciados, pues tienen más riesgo de metástasis y menores sobrevidas que los otros tipos. Pero los criterios diagnósticos, entonces, fundamentalmente es un tumor de línea media, con lóbulos y células fisalíforas y que tenga inmunopositividad para el brachyury. Y en los casos de los epiteloides o sólidos que pierdan el SMART-CB1. Y la diferencia con los condrosarcomas, el cóctel de citoqueratinas y el brachyury. Y patológicamente también hay, para uno decir, pues, como qué grado o qué pronóstico tienen. Tiene que ver con la pérdida del SMART-CB1, el alto índice del Ki-67, la lesión 2P o 9P21, el aumento de la expresión del P53 y la necrosis intralesional, que incluso se hicieron una escalita para decir, basado en esto, en el subtipo, en el número de mitosis, apoptosis, nucleares prominentes, necrosis, el Ki y el P53, si es un cordoma de bajo grado, entre 0 y 3, o de alto grado, de 4 y 7. Los estudios de extensión recomendados en estos casos, pues, son la resonancia de columna completa, que ver que no tenga otras lesiones y descartar, pues, que no sea una metástasis, el TAC de columna, porque hay que evaluar en componente óseo, TAC de abdomen, pelvis y tórax, para evaluar que no venga de otro lado o que no tenga metástasis, porque las metástasis del cordoma, que son bajitas inicialmente, realmente son al pulmón o óseas. Entonces, de ahí que algunos también recomienden en ciertas circunstancias un PET-CT o una gammagrafía, y los cervicales, pues hay que evaluar el componente vascular con un angio-TAC, con angioresonancia, y la biopsia. Y lo ideal, guiada por TAC y planeamiento en conjunto con el equipo, pues, quirúrgico que podría intervenirlo, porque debe ser a través de un sitio que vaya a ser resecable una vez que se decida el manejo quirúrgico y el tipo de abordaje quirúrgico, y evitar biopsias abiertas o resecciones parciales con fines diagnósticos por el riesgo de recurrencia local. Cuanto a la precisión de la biopsia, pues lo que vemos es que guiada por TAC tiene muy buen rendimiento. Digamos que igual por fluoroscopio percutánea en cirugía contiene ese componente óseo 95% y guiadas por TAC 96%, mejor rendimiento, pues. Y en el caso de los tumores, la precisión, por ejemplo, en este otro fue el 96% guiada por TAC. Este otro, que es una revisión sistemática de metaanálisis, 3.917 pacientes. Se obtuvo un diagnóstico en el 91% de los casos. No hubo diferencias entre lesiones líticas, blásticas o mixtas. Y el diagnóstico fue correcto, que ya eso tiene que ver también, pues, con la cantidad de tejido que se tenga. Ya también la parte del laboratorio fue el 86%. Y de los que sí dieron diagnóstico, el 94% tuvieron un diagnóstico correcto, de los que sí se obtuvo una muestra que fue diagnóstica. Y una tasa de complicaciones del 1%. La estadificación, pues lo que hablamos ahora, el NKIN, que nos habla, pues, que tiene realmente una clasificación tanto para benignos como malignos. En este caso, pues nos metemos en los malignos, en los de bajo grado casi siempre, porque realmente esto está definido inicialmente sobre el riesgo de metástasis, si es menor o mayor al 25%, pero digamos que algunos de esos que tengan un Ki-67 muy alto, pues entrarían dentro de estos. En todo caso, los malignos intra o extracompartimentales, pues lo ideal es hacer una resección en bloque amplia, con o sin adyuvancia. Ya vamos a hablar igual de eso. Aquí les decía, resección en bloque. Pero pues hay que tener en cuenta lo que decía Juan Camilo al principio, y es que el espacio epidural, pues, realmente es un espacio continuo, y uno no puede, pues, quitar todo el espacio epidural para uno hacer una resección amplia. Y hay que tener en cuenta también las estructuras adyacentes, sobre todo en los cervicales. Entonces, por ejemplo, el compromiso de las carótidas o el compromiso de las vertebrales, que también puede limitar, pues, el tipo de resección, y que, pues, no se toma en cuenta en esto. Y el Weinstein-Boriani-Biagini, que nos habla tanto de los compartimientos que se están comprometiendo por el tumor, como la localización, pues, en 12 cuadrantes, pues, para uno definir más o menos cuál va a ser el abordaje de una resección en bloque de estos. Pues, por ejemplo, del 5 al 9, del 5 al 9 o del 4 al 8, una vertebrectomía, pues, como con una vía anterior, del 10 al 3, una resección de elementos posteriores pura, y del 2 al 5
o del 8 al 11, una resección sagital. Más otras variantes, pues dependiendo de eso. Y para unificar pues como la terminología de lo que se obtiene, entonces cuando uno habla de curetaje o piecemeal, pues ¿qué es lo que se debe evitar? Es que es completamente intralesional y se saca por pedazos. En bloque es tratarlo de sacar en una pieza, pero eso no nos garantiza de nada que se obtuvo el resultado oncológico, sino que dependiendo de la patología que haya posquirúrgica, sabemos si los márgenes fueron intralesionales, o sea que nos metimos dentro del tumor, si es marginal, entonces alrededor de la pseudocápsula, o si fue amplia, entonces quedó un margen de tejido sano en la resección. Y asimismo también en algunos estudios oncológicos pues hablan de R0 como los márgenes amplios, R1 con infiltración microscópica y R2 con infiltración macroscópica. Y se habla pues de resecciones intralesionales planeadas en ciertos casos, cuando por ejemplo en este caso del caso clínico que presentamos al principio, pues no se sabía que no se iban a obtener márgenes amplios por ese compromiso epidural. Entonces el manejo de estos cordones de columna móvil es que si es posible una resección en bloque amplia o marginal, pues esto es lo que se debe hacer. Si ya igual por patología nos dio que fue intralesional, pues hay que dar la adyuvancia. Lo ideal serían protones, ya lo vamos a ver, pero pues no están disponibles en el medio, entonces lo que nos queda es la radiocirugía, que también tiene unos desenlaces pues buenos. Y cuando es marginal o amplia, la mayoría recomiendan pues como la parte de seguimiento y en caso de progresión radiocirugía, pero también hay grupos que abogan pues por de entrada, independiente del margen que se tenga, darles adyuvancia con protones o con radiocirugía. Y si no es posible o es muy mórbida, entonces hay varios abordajes. Uno es radioterapia neoadyuvante, cirugía y luego un boost de radioterapia. La otra es una resección intralesional planeada, como separación pues y tratando de resecarla completa, así sea intralesional, más radioterapia posoperatoria. Y unos casos pocos de radioterapia únicamente, siendo pues como los que más frecuentemente recomiendan esos. Cuando se le pregunta pues a los cirujanos de columna qué harían con estos pacientes, entonces en un cordoma nuevo de la columna, si es posible hacer una resección en bloque con una morbilidad aceptable, ¿qué harían? Y entonces un 18% dicen radioterapia neoadyuvante, resección quirúrgica y luego radioterapia posoperatoria. El 38% dicen resección en bloque con radioterapia posoperatoria independiente del margen de resección. Y el 41% dicen resección en bloque sin radioterapia adyuvante si se obtenieron márgenes amplios o marginales. Y si se dice que va a ser una morbilidad muy significativa, entonces, ¿qué harían? El 33% dicen radioterapia adyuvante, resección quirúrgica y luego el boost de radioterapia. Y el 33% dicen resección intralesional planeada con radioterapia posoperatoria. Y entonces, ¿cómo les va o qué tan importante pues es realmente el grado de resección que hemos hablado tantas veces, que les he mencionado tantas veces? Entonces, en este estudio, 42 artículos, 1.531 pacientes, desafortunadamente pues para columna realmente fueron muy poquitos, solamente más o menos el 17%, resecciones amplias o gross total resection, 55%, y en las que fueron N-kin inadecuados se les dio radioterapia pues adyuvante. La recurrencia local fue casi el 40% y en los cervicales solo el 19.5% se lograron resecciones amplias y el 33% de marginales. Entonces es mucho menos frecuente pues en los cervical que en los otros. Pues aquí están considerados sobre todo también los de sacro. Este otro de 166 solo de columna móvil, 30% ya tenían cirugías previas, el tamaño promedio cuando llegaron al centro más o menos 4 o 5 centímetros, que es lo que decía al principio, y el grado de resección, 41% nada más fue N-kin inapropiado. El 59% fueron N-kin inapropiado, la recurrencia global fue el 35%. En el N-kin inapropiado, más o menos 2.4 años hasta la recurrencia, y cuando se compara qué tanto recurrieron según el grado de resección, 46% en N-kin inapropiado versus 16% en el N-kin apropiado. Un hazard ratio de 7. La sobrevida global promedio fue 7 años, en el N-kin apropiado 78% versus el 62% en el N-kin inapropiado y más o menos un promedio de 8.4 años en el N-kin apropiado versus el 6.4 años en el N-kin inapropiado. Y los factores de riesgo de recurrencia, por lo menos de este estudio, fue la resección intralesional al comparar tanto con la amplia como con la marginal, el N-kin inapropiado, y por lo menos ellos no encontraron beneficio en el control local ni en la sobrevida con la adyuvancia en el estudio multivariado. Y así es como se comportan según el grado de N-kin, tanto en la recurrencia como en la sobrevida. Vemos que son mejores los desenlaces pues realmente en el N-kin inapropiado, entonces hay una gran importancia pues del grado de resección. Este que fue específicamente para cordomas de la unión craneocervical o de la columna cervical superior, más o menos hasta C3 utilizaron ellos, y los abordajes transorales que utilizaron ellos o transnasales, 97 pacientes, 132 intervenciones quirúrgicas,
18.6 tenían ya mielopatía antes de cirugía y el 28% empeoraron. No es una cirugía sin morbilidad. Promedio de sobrevida de 99 meses, una recurrencia global del 25%, y lo que sí encontraron ellos es que el pronóstico es mejor cuando es la primera intervención quirúrgica de manejo, no es una recurrencia. Y así es como se comporta según si es primera cirugía o si es una cirugía por una recurrencia. Vemos que hay una diferencia amplia pues, entre la primera cirugía y demás. Pero esto no es sin riesgo, las resecciones en bloque. Este estudio de acá, pues que está ahí Gasbarrini y todo el grupo pues de allá, 298 pacientes, eventos adversos hasta en el 50% de los casos, intraoperatorios, 15% de lesiones vasculares, 18% de lesiones viscerales, 34% de lesiones durales, y en el posoperatorio, fístula en el 10%, deterioro neurológico en el 7%, TEP en el 8.5%, falla de la instrumentación entre el 25 y el 31%, infecciones profundas de 8.5%. En esta revisión sistemática, la tasa global de complicaciones por las resecciones en bloques de tumores espinales, no solo pues de cordomas, 58%, daño neurológico, 13%, falla del material, 12%, lesiones vasculares y sangrado, 7%, y mortalidad relacionada, 1.2%. Y entonces, les he mencionado varias veces pues como la terapia de radiación, y entonces digamos que habría 4 opciones. La radioterapia convencional es un tumor que se considera radioresistente, necesitaría dosis mayores de 60, incluso mayores de 80 grays, que en los esquemas pues, de radioterapia convencional dan un daño al tejido adyacente que es inaceptable. Entonces realmente no es una opción recomendada. La radiocirugía, que permite hacer dosis muy altas en pocas sesiones o incluso en una sola sesión para activar unas vías de apoptosis que son diferentes y que se han utilizado dosis de 14 a 24 grays para este tipo de tumor en sesión única o 40 a 50 en hipofraccionada. La radiación con protones, que tiene un efecto en donde hay un depósito mayor solo en el sitio pues, que se busca de target y no tanto en el trayecto, menor daño pues entonces también en la dosis de salida de la radiación, es menos eventos agudos y crónicos y permite dar dosis equivalentes de 70 grays sin daño tan significativo a los tejidos adyacentes. Y el ion de carbono, radiación de ion de carbono, que tiene mayor dosis efectiva, un pico de depósito todavía más alto en el target y menor radiación en el trayecto incluso que los protones. Pero igual las dosis equivalentes de grays siguen siendo muy altas, 70. Y esta es más o menos la diferencia pues, entre los fotones, el área que termina siendo irradiada y los picos que hay comparado con los protones, en donde se logra hacer una focalización más grande de la dosis y no hay tanta efecto de salida de la radiación. ¿Y cómo les va con eso? Digamos que cuando uno habla de radiocirugía, pues en los estudios, aquí en una revisión sistemática, pues seguimiento promedio de 34 meses, una sobrevida libre de recurrencia del 71%, pero varía mucho pues en el estudio también basado en el grado de recurrencia, si ya es recurrente o no, en el grado de resección y si ya es recurrente o no. En el primer tratamiento, un control mucho más alto, 92% versus las recurrencias, falla por enfermedad metastásica 17% y sobrevida global al tiempo del seguimiento 72%. Con los protones, que es un seguimiento un poquito más largo, la sobrevida libre de progresión es un poquito, o de recurrencia es un poquito más alta, 73%. A 5 años una sobrevida un poquito más alta, 81%, pero igual tiene un riesgo de 30% de falla inherentemente pues, por el tumor. Y a los 5 años, por ejemplo, cuando reagrupan varios estudios, 35% de recurrencia. El ion de carbón, que está más estudiado realmente en los cordomas de la base del cráneo, entonces muchos son datos extrapolados de estos más que de columna. El control local a 5 años 36% y a 9 años 69%, esto es un solo estudio pues ahí, pero hay muy poquitos datos pues, realmente en columna móvil, casi todo es de base de cráneo. Igual esto, a pesar de que tiene esas dosis más chiquitas, igual hay un riesgo de complicación de la herida importante. Y la radiación como único tratamiento, o sea, ya cuando se considera que no es llevado a resección, 52 meses de seguimiento, un control local entre 3 y 5 años hasta el 80%, por lo menos en estos estudios, sobrevidas hasta el 84%, y la radiocirugía control local del 100% a 2 años, pero ya luego se va perdiendo el efecto pues, en el tiempo, pero sí tiene buenos resultados pues, a corto plazo. Entonces también sigue siendo una alternativa cuando no se pueden llevar a resección. Y entonces, ¿hay una que es más efectiva o no? Pues esto realmente, aunque sobrerepresenta los tumores cribales, la sobrevida a 5 años de la convencional es 46%, mientras que la radiocirugía 81, protones 79 y el ion de carbono 87. A 10 años, la radioterapia convencional sobrevida del 21% apenas, la radiocirugía 40, protones 60 y el ion de carbono 45. El mejor rendimiento a largo plazo es de los protones, que desafortunadamente no están disponibles en el medio, pero es la terapia de radio que está indicada pues, en este tipo de tumores. Y pues hay resultados, aunque hay estudios pequeños, pero realmente de seguimiento a tan largo plazo, pero hay resultados prometedores pues, con el ion de carbón. Y
intermedios, pues la radiocirugía igual sigue siendo aceptable para el manejo de este tipo de pacientes. Este otro, 53 pacientes, la probabilidad de recurrencia cuando comparan entre protones y no protones, aquí por ejemplo este estudio es mucho más dramático. Aquí entonces 85 fueron llevados a protones, 9.4 radioterapia convencional y 5.7 radiocirugía. Y cuando comparan protones versus no protones, el riesgo de recurrencia es 40% en protones, que igual sigue siendo muy alto, y 88% en no protones. Y pues el menor riesgo se da cuando hay una resección completa con irradiación de protones. Y ahí les mencioné varias veces que hay quienes le dan radioterapia neoadyuvante, o sea, antes de llevarlo a resección, y luego le dan un boost. Y esto está basado en que va a disminuir la carga tumoral en el lecho y las siembras que se van a generar en cirugía. Ese es como el principio del uso de la neoadyuvancia en este tipo de tumores. Y este estudio, 126 pacientes, 71 fueron de sacro, 40 lumbares y 16 torácicas. El control local cuando fue la primera cirugía fue 68% versus 49% en los que ya eran recurrentes. Y cuando se compara la preoperatoria versus no darla preoperatoriamente, el control local es 72% en la preoperatoria versus 54% en la no. Y cuando se tratan como por primera vez, el control local es 85% cuando ya se da radio neoadyuvante versus 56% cuando no se da radio neoadyuvante. Y el tipo de resección, pues también importa. El control local, pues cuando fue en bloque fue 72% versus 55% cuando no fue en bloque, pues con márgenes amplios o marginales. Y entonces el mejor resultado de todos esos pacientes fue aquellos que recibieron radioterapia neoadyuvante, una resección en bloque amplia o marginal y un boost de radioterapia en el lecho, en donde tuvieron 28 pacientes que fueron de ese grupo y ninguno tuvo una recurrencia al final del seguimiento en ese estudio. Y lo que les decía, entonces, también una opción, y que la consideran ahí también que les mostré entre los cirujanos de columna, es cuando no se puede llevar igual la resección en bloque, entonces, ¿será que lo podemos llevar a una resección intralesional completa y un boost con radiocirugía? Entonces, por ejemplo, está este estudio. Fueron muy poquitos pacientes, pues 12, cordomas de columna móvil y una corte 1 en un tratamiento inicial intralesional con radiocirugía y un corte 2 con una cirugía de salvamento con resección intralesional, o sea, ya habían recurrido, y radiocirugía en esos pacientes. Y en la corte 1 el seguimiento es 65.9 meses, un control local del 80%, o sea, es un control bueno a pesar de que fue una resección intralesional con el boost de la radioterapia postoperatoria. Y en la corte 2, seguimiento promedio de 2.7 meses, el control local fue menor, pero pues también es una opción de tratamiento como salvamento para esos pacientes. Y este otro que entonces salió ahorita pues en junio de 2026, entre intralesional y partículas cargadas, es decir, fotones o ion de carbono para esas resecciones intralesionales. 36 pacientes, no fueron solo cordomas, pero 72% sí fueron cordomas. Ya muchos estaban ya toreados, 75% habían sido intervenidos previamente, y la cirugía fue intralesional intracapsular, 31%, o una macroscópicamente completa intralesional extracapsular en el 69% de los casos. En todo caso, ninguna de estas dos fue realmente con marginal o amplia, todas fueron intralesionales. La radiación postoperatoria, el 75% fueron con fotones y el 25% con ion de carbono, y la sobrevida a 5 años fue de 61% en estos pacientes. Miren que muchos ya estaban toreados, realmente muchos ya eran recurrentes, aquí igual sigue siendo una alternativa de tratamiento para estos pacientes, y no tuvo impacto para la estadística el uso de cualquiera de estos dos tipos de cirugía, o sea que la resección intralesional es válida en los casos en los que no se pueda realizar la resección en bloque. Y la quimioterapia, que muchas veces se ha hablado, pues que realmente no hay opciones quimioterapéuticas para el cordoma y en términos generales no son buenos los resultados, pero se utilizan cuando hay recurrencias o cuando hay metástasis, que ya han sido irradiadas o metástasis a distancia. Los inhibidores del PDGFR, cuando son positivos, imatinib, desatinib y sunitinib, el imatinib consigue algo de estabilidad de la enfermedad, 70-74%, pero la sobrevida libre de progresión pues es muy bajita, 9 a 10 meses, pero la sobrevida sí puede ser hasta 34 meses. Que los estudios son muy chiquitos, pues, 46 y 50 pacientes. Inhibidores de EGFR como el lapatinib mantienen la enfermedad estable en 39% y una respuesta parcial en el 33%, pero la sobrevida libre de progresión es muy bajita, 6 a 8 meses. Los inhibidores del VEGFR, el sorafenib, el pazopanib y el latalidomida, sobrevida a 12 meses del 86%, pero mucho evento adverso, mayor del 80% con el sorafenib, a las dosis que se necesita. Y el pazopanib solamente mantiene estabilidad por 14 meses. Realmente los resultados son más bien malitos, pero pues hay alternativas en ciertos casos en los que ni siquiera la radiación sea una alternativa por las dosis que ya haya recibido. Los inhibidores de IGF que están en estudio, lincitinib, y los inhibidores de la vía del mTOR, sirolimus y leverolimus, que se combinan o no con imatinib y también pueden tener entonces ya mejores efectos, sobrevida libre de progresión de 12 meses y sobrevidas de 47 meses, pero pues también tiene mucho efecto adverso. Y la quimioterapia convencional que se utiliza en estos casos son esquemas basados en platino,
Y hay un estudio por lo menos que habla de 84% de enfermedad estable y sobrevida de 30 meses, pero una sobrevida libre de progresión de 8 meses nomás. Pero sí tiene un efecto sinérgico con el imatinib. Realmente son estudios pequeños, hay muy poquito. En términos generales no es buena, pero sí hay algunas alternativas que se pueden utilizar cuando ya se han agotado las otras. Y entonces, ¿cómo nos queda todo eso? Cuando tenemos la estadificación, entonces en columna móvil, lo ideal es una resección en bloque. Si no es posible y quedó con un R1 o un R2, el boost de radioterapia. Pero incluso si se consiguió R0, hay que considerar el boost de radioterapia postoperatoria por los efectos que les mostré. Si es recurrente en columna móvil, ya había tenido una resección R1 o R2, el boost, listo. Y si ya tuvo un R0 previo, si tuvo o no tuvo radioterapia, pues si tuvo radioterapia, pues igual hay que darle el boost. Si no tuvo, resección y adyuvancia, a pesar de que sea recurrente, sí se puede. Y ya en los casos que son metastásicos, pues ahí sí, o radioterapia paliativa o las quimioterapias que tenemos, dependiendo del estado del paciente. Y el pronóstico general, que fueron 45 pacientes con cordoma cervical, seguimiento promedio de 52 meses, recurrencia local 46% y metástasis a distancia 9%, recurrencia a 5 años 51%, a 10 años 60% y la sobrevida a 5 años 82%, a 10 años 53%. La adyuvancia y el grado de resección no afectaron pues en este estudio en particular, pues, pero todo el resto de estudios sí. Y basado en la base de datos del CIR, que fueron 414 pacientes con cordomas espinales, 88% llevados a resección como el tratamiento, la sobrevida global fueron 50 meses, más o menos 4 años. Peor pues el pronóstico si tienen diagnóstico de metástasis al inicio, a 5 años 67%, a 10 años 40%, a 20 años 13%. No hubo diferencias pues entre sacro y columna móvil, entonces digamos que los resultados son parecidos entre ambos. Y mejor sobrevida con un diagnóstico de edad temprana pues en este estudio. Entonces, ¿cómo nos queda? Grado de resección, la radiación neoadyuvante, la histología y las metástasis como los factores pronósticos, con unas recurrencias muy altas, locales del 35 al 50% y que dependen del estudio, pero en términos generales, a 10 años 60% ya han recurrido. Y la sobrevida entre 80 a 100% a 5 años, que se va reduciendo hasta máximo 50% a 10 años y más o menos 13% a 20 años. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el cordoma pues, es de los 3 principales tumores primarios malignos de la columna más frecuentes. Es necesaria la biopsia para el diagnóstico y la estadificación. Idealmente, si es posible, una resección en bloque amplio o al menos marginal, pero es aceptable, si no es posible esto, una resección intralesional planeada con protones o con radiocirugía, pues en el caso nuestro, el medio nuestro, y que hay un rol pues importante en la neoadyuvancia y luego la adyuvancia. Y la mejor oportunidad de tratamiento es la primera intervención. Entonces es donde más hay que tratar de hacer una resección amplia en esos casos. Y la quimioterapia pues reservada para esos casos metastásicos. Eso es lo que les traía para. Hugo, gracias. Afortunadamente ya clasifican el cordoma como maligno porque antes lo clasificaban como un tumor benigno y es un tumor pues supremamente agresivo. Yo te tengo una pregunta, pues ya que hablaste tanto de radioterapia, ¿qué frecuencia tiene que se convierta en sarcoma? Porque eso es lo que siempre se ha dicho, que si se irradia un cordoma se convierte en sarcoma. No hay datos específicos del porcentaje, pero sí se sabe, como les mostré, que el que es bifásico, en los sitios que se han irradiado, cuando hay recurrencia, lo más probable es que ya la histología haya cambiado. O sea, ya haya cambiado algo de grado, si fue un clásico, ya haya cambiado a ser un cordoma de los que es bifásico, ya tenga algún grado de transformación sarcomatosa. ¿Y qué le espera a esta paciente, Hugo? A ese paciente del caso clínico. Sí. Por ahora, seguimiento, profe. Es un paciente muy joven, o sea que, como vemos, la recurrencia es dependiente de tiempo, eventualmente va a recurrir. Nacho, ¿ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas, Nacho? Sí. Nacho, no, el paciente pues hasta ahora no ha recurrido, ahí lo estamos siguiendo, esperemos pues que tenga un buen tiempo sin recaída. Como para redondear el asunto del manejo adyuvante, en todos los cordomas hay que hacer manejo adyuvante. Antes se consideraba que si se hacía una resección en bloque con bordes libres, el manejo era expectante, pero en este momento se considera que todos los pacientes deben recibir adyuvancia por el riesgo tan alto de recurrencia, y eso está relacionado con las micrometástasis que los cordomas tienen por fuera de la cápsula, algo pues como similar a los gliomas de alto grado pues y
lesiones pues como de difícil manejo. Pero una cosa interesante de este caso, Nacho, ¿vos le hubieras hecho biopsia o te parece que la biopsia no era necesaria? No, yo ya aprendí que todos estos tumores hay que hacerles biopsia porque ya nos hemos llevado sorpresas. Y esto era una sorpresa, no. Siempre hay que Y hacer yo, y biopsia. yo, listo, y yo quisiera preguntarle algo a los que conoció, pues revisó también las imágenes, qué características del caso clínico, del cuadro clínico y qué características imagenológicas sugieren que el paciente tenía algo más que un tumor de la vaina nerviosa. Eso es una cosa importante, la degeneración quística de los schwannomas, digamos que hace pensar que los pacientes pueden, o perdón, de las lesiones de ese tipo, hacen pensar que los pacientes pueden tener algo más que un schwannoma, o sea, que si es un schwannoma, entonces es un tumor maligno de la vaina nerviosa o que pueda tener una histología diferente. Y de las características clínicas, algún residente que de pronto pudiera llamar la atención acerca de los síntomas, el paciente tenía, ¿qué tenía el paciente que realmente hacían pensar que era una enfermedad más agresiva? Eso. Pues un tumor de crecimiento lento como un tumor de la vaina nerviosa, no espera pues como ese tipo de comportamiento clínico. Eso. O sea, básicamente es eso, o sea, el dolor, o sea, los pacientes con schwannomas no tienen dolor o raramente tienen dolor axial o inclusive los síntomas radiculares no son tan frecuentes en los pacientes con schwannomas porque son lesiones de crecimiento muy lento. Y lo otro es el déficit neurológico, o sea, los déficits neurológicos es que se establecen, digamos, en una forma atípica, diferente a los schwannomas, hacen pensar siempre que los pacientes pueden tener algo más. Y entonces, ¿y ustedes qué otras modalidades diagnósticas pudieran implementar en un paciente, además de la biopsia, o que han visto, o qué pudiéramos hacer aquí en nuestro medio para aclarar un poco más el diagnóstico antes por ejemplo, llevar al paciente una biopsia? Por ejemplo, un paciente con una neurofibromatosis que ustedes están siguiendo, que tiene un tumor que parece ser un tumor de la vaina nerviosa, o que parece ser sí, un tumor de la vaina nerviosa, pero que tiene un comportamiento diferente en imágenes. ¿Ustedes qué han visto que se puede usar en el medio que pueda ayudar como en el diagnóstico de algún tipo de diferenciación o de algún otro tipo de histología? Hugo, vos que estás ahí a la mano. Quita el muñeco. Ya. Ya. Ah, No, profe, pues yo he visto que ahí mencionan pues mucho lo del PET-CT y las gamografías óseas, pero realmente no las he visto muy utilizadas. Eso es un tema que nosotros tenemos que insistir más en nuestro medio, porque las resonancias que hacen aquí en Medellín, digamos que, o sea, hay aparatos muy buenos, pero realmente digamos que es un asunto que es, digamos, por el sistema de salud, digamos que las resonancias, si uno no hace como énfasis o no lo solicita, eh, eh, realmente pues no hay como, no se tienen en cuenta todas esas modalidades de resonancia funcional que pueden servir. Entonces, la velocidad en la captación del contraste, el tensor de imagen, el ADC, todas estas cosas, realmente son modalidades de resonancia funcional que en algunos casos nos pueden ayudar a definir si un paciente con un tumor de la vaina nerviosa puede o no tener algún tipo de comportamiento maligno. El PET no es tan bueno porque es un tumor que crece lentamente, entonces puede que el PET de un falso negativo. Pero bueno, digamos que finalmente todos estos hallazgos imagenológicos y todas esas características clínicas son las que nos tienen que ayudar a pensar o indicar que el paciente puede tener algo más que un tumor de la vaina nerviosa. No quiero que esto sea pues como un monólogo, no sé si alguien más tiene algún otro comentario, que realmente el tema es muy interesante. Bueno, feliz día. Bueno, gracias.